A ver, pensemos en esto por un momento. Cuando alguien dice Frankenstein, la imagen que nos viene a la cabeza es casi siempre la misma: un gigante de piel verdosa, con la frente cuadrada y unos tornillos en el cuello. Pues bien, esa imagen, que está grabada a fuego en nuestra cultura, es posiblemente una de las mayores mentiras que nos ha contado el cine. La historia que casi todo el mundo conoce es en realidad una versión de Andar por casa, una simplificación que roza la parodia de la increíble novela de Mary Shelley. Así que hoy vamos a hacer precisamente eso. Vamos a desmontar este mito pieza por pieza. Y la verdad, como veremos, es mucho más compleja, oscura y desde luego más fascinante. Así que lo primero es lo primero. Hay que hacer un pequeño esfuerzo y borrar de la mente esa imagen que nos dio Boris Karloff. Olvidémonos del monstruo que camina como un robot, que solo gruñe y que le tiene un pánico terrible al fuego, porque sencillamente eso no tiene nada que ver con la criatura original. Y aquí viene la primera gran sorpresa. La criatura de la novela no es que fuera inteligente, es que era un auténtico genio autodidacta. Aprendió por su cuenta a leer y a hablar con una elocuencia increíble. Y su libro de cabecera era, nada más y nada menos, que El paraíso perdido. La imagen cambia por completo, ¿verdad? Pero, para entender cómo es posible que se haya liado tanto la cosa, tenemos que irnos al origen. Y no solo al de la criatura, sino al de la propia novela. Un origen que, como veremos, está marcado por una catástrofe global y por una tragedia muy, muy personal. Todo esto empieza en 1816, conocido como el Año sin verano. Una erupción volcánica brutal en la otra punta del mundo, en Indonesia, cubrió los cielos de ceniza y sumió a Europa en una especie de invierno oscuro y perpetuo. Y fue en ese ambiente, encerrada con Lord Byron y otros por el mal tiempo, donde una jovencísima Mary Shelley concibió esta historia como parte de un juego. Pero el verdadero germen de la novela es aún más profundo y triste. Poco antes, Mary Shelley había perdido a su hija recién nacida, y llegó a escribir en su diario que soñaba que podía devolverle la vida simplemente frotándola junto al fuego. Frankenstein no es solo una historia de terror, es en el fondo el duelo de una madre. Y ahora, vamos con el creador, con Víctor. El cine nos lo pinta como el arquetipo del científico loco que grita «¡Está vivo!» en medio de la tormenta. Pero en el libro, Víctor es solo un estudiante universitario. Y su reacción al ver que su creación cobra vida no es de triunfo, sino de asco y de pánico. Tanto que sale huyendo de la habitación y la abandona. Y este acto de cobardía es lo que lo desencadena todo. Esto nos lleva al corazón del asunto. El cine, para simplificar, se inventó que el monstruo era malo porque le habían puesto un cerebro criminal, una excusa muy cómoda. Pero la novela plantea una pregunta mucho más inquietante. ¿Los monstruos nacen o se hacen? Y para Mary Shelley la respuesta es bastante clara. Su criatura era buena, solo buscaba afecto, pero lo único que encontró fue miedo y rechazo. Es que el contraste es brutal. En la novela tenemos a un ser súper ágil, que escala glaciares, sobrevive solo en el bosque, es vegetariano y tiene una vida interior riquísima. Y en el cine tenemos una caricatura torpe, un zombi sin cerebro. Al simplificarlo tanto, se cargaron por completo todo el debate moral de la historia. Bueno, hasta aquí hemos visto cómo se manipularon a los protagonistas, pero Hollywood no se quedó ahí. Fue un paso más allá. No solo es que cambiara los personajes que ya existían, es que directamente se inventó otros y en el proceso borró por completo la brújula moral de la historia. A ver, si pensamos en el laboratorio de Frankenstein, ¿qué imagen nos viene? Siempre hay alguien más, ¿verdad? Ese ayudante casi siempre jorobado que le ayuda con los cables y los cuerpos. Seguramente el nombre que ha aparecido en la mente de todos es Igor. Pues atención, porque esto es un auténtico cortocircuito mental. Igor no existe en la novela. Nunca existió. Víctor Frankenstein trabajó solo, en el más absoluto aislamiento. El personaje que conocemos es, irónicamente, un monstruo de Frankenstein hecho de retales de varias películas. Es fascinante ver cómo se fue construyendo el mito. En la película de 1931 había un ayudante llamado Fritz. Años después, en otra película, apareció un tal Igor, que no era su ayudante. Y al final tuvo que llegar una parodia, El jovencito Frankenstein en 1974, para coger todas esas ideas y crear la imagen definitiva del Igor jorobado que todo el mundo conoce hoy. Pero bueno, la invención de Igor es una anécdota curiosa. Hay omisiones que hizo el cine mucho más graves. Hay una trama secundaria que eliminaron y que contiene el verdadero núcleo del horror de la novela, la prueba definitiva de la catadura moral de Víctor. Es la historia de Justin Moritz. Después de que la criatura cometa su primer asesinato, le echa la culpa a la sirvienta de la familia. Víctor sabe perfectamente que Justin es inocente, pero durante el juicio se calla. No dice nada por miedo a que lo tomen por loco, y permite que una mujer inocente sea condenada a muerte para proteger su secreto. Y ahí, justo ahí, es donde reside la auténtica monstruosidad de la historia.
no está en la criatura, está en el creador, que por puro egoísmo y cobardía deja morir a un ser querido. El cine suele quitar esta parte, claro. Es mucho más fácil tener un villano claro con cicatrices que un supuesto héroe que es moralmente un desastre. Y es que la novela te obliga a hacerte esa pregunta constantemente. ¿Quién es el verdadero monstruo aquí? ¿La criatura, que mata por pura desesperación y porque el mundo lo ha rechazado? ¿O el hombre, que teniéndolo todo, elige el abandono y la cobardía y con ello desata toda la destrucción? Y finalmente llegamos al clímax, y aquí la diferencia entre cómo acaba la historia en el cine y en la novela es un abismo, y esa diferencia lo cambia absolutamente todo. El cine nos da el final de acción, la turba con las antorchas, el molino ardiendo, el monstruo acorralado. Es un final simple y efectista. La novela, sin embargo, nos lleva a un escenario que es un reflejo del vacío de los personajes, la desolación infinita y helada del Ártico. En las últimas páginas, Víctor muere de puro agotamiento en un barco, y entonces su creación aparece. Pero no viene a celebrar su venganza, viene a llorar sobre el cadáver del hombre que lo creó. Se lamenta de sus crímenes, de su soledad infinita, y tras prometer que acabará con su propia vida, se pierde en la oscuridad del hielo para siempre. Es un final trágico, poético y profundamente humano. Porque al final esta historia nunca fue solo sobre un monstruo. Mary Shelley escribió una advertencia que hoy es más relevante que nunca. Es un aviso sobre el peligro de la ambición científica, del conocimiento sin límites, cuando no va de la mano de la ética y la responsabilidad. Y así, al final, nos quedamos con esa idea dando vueltas. La próxima vez que alguien mencione a Frankenstein, quizá la imagen que nos venga a la cabeza ya no sea la de la criatura, sino la del hombre que la abandonó a su suerte. Porque como nos enseña la historia original, muy a menudo, los verdaderos monstruos no son los que tienen las cicatrices por fuera.